Aunque tiene poco tiempo de haberse puesto en práctica, el nuevo sistema penal acusatorio es hoy blanco de denuncias por su nula efectividad. Gobernadores y alcaldes de todo el país cuestionan que la persecución del delito es infructuosa debido a que personas detenidas en flagrancia cometiendo hechos ilegales consiguen un acuerdo con el afectado y nunca llegan a la cárcel. Las penalidades que ameritan prisión preventiva han cambiado y solo son algunos delitos graves los que llevan a delincuentes tras las rejas. Por si fuera poco, la implementación del sistema también ha fallado en las policías municipales como primeros respondientes que no cuentan con la capacidad técnica para atender las tareas correctamente. La Conferencia Nacional de Gobernadores prepara al menos 35 reformas al nuevo sistema para corregir las fallas que propician más impunidad en México. Es un tema que hemos tocado en varias ocasiones aquí en Ruta 44, pero a la luz de estos reclamos que se están haciendo pues prácticamente en todo el país, volvemos a tocar este tema y hacemos una evaluación. Saludo con mucho gusto a Lidia Elizabeth Canales Rodríguez. Ella es encargada de la Dirección de Hechos de Sangre de la Fiscalía General del Estado. Lidia, bienvenida. Gracias por la invitación. A ver, Lidia, ¿cómo han visto ustedes el desempeño y la aplicación de este sistema de justicia penal acusatoria? Ya a casi 2 años del sistema, porque se inició desde octubre del 2014 en las direcciones regionales, que es Ciudad Guzmán, y posteriormente se fueron realizando los demás distritos, y hasta en mayo, que se llevó a cabo el año pasado, ya en el Distrito 1 es como se han llevado las situaciones de cada uno de los sistemas y de las situaciones precisas que cada región considera. Si bien es cierto que tiene mucha situación de polémica, todas las cuestiones que se han realizado y que algunas veces en cuestión de sociedad refieren las situaciones de la impunidad, considero que se está trabajando en el tema, se va consolidando las situaciones y poco a poco la trilogía que tiene que ver con policías, Ministerio Público y Poder Judicial, que se llevan ahí los casos, se van consolidando y obviamente se está trabajando en mejorar todas y cada una de las situaciones y sobre todo que se continúe con la capacitación del primer respondiente. Entonces, ¿cómo se lleva? Que se está trabajando en el tema por parte de Fiscalía, que se está emprendizando todas esas situaciones, que se cuentan con varios canales y con varias situaciones de comunicación y sobre todo de la atención a la víctima, pero todo encaminado a llevar una situación de procuración de justicia. ¿Tú crees que ya entonces permeó este sistema de justicia penal para todos los implicados en el mismo? Considero que se está trabajando en ello, que se está permeando, que se están haciendo las situaciones comprometidas, que se están realizando acciones de manera prudente, elocuente, pero sobre todo enfatizar en la situación de la capacitación del primer respondiente para que tengamos unas buenas resoluciones y que tengamos sobre todo una buena situación ante una audiencia ante el juez de control. ¿A qué atribuyes entonces las críticas que ha habido tanto de alcaldes y hasta del propio gobernador, algunas fallas en la aplicación de este sistema? En este sistema, como todo es sabido, digo, en el sistema tradicional teníamos muchos años llevándolo a cabo, nos tenemos que adecuar este sistema a darnos cuenta que es un sistema garantista, pero sobre todo trabajar en esa situación, en la capacitación, en entender el cambio, pero darnos cuenta de las necesidades que nosotros tenemos como sociedad a nivel nacional, de todo lo que se puede proponer para reformas y llevarlo a cabo y enfatizarlo, ¿no? Como el tema de la situación de la prisión preventiva oficiosa, que solo la maneja unos delitos, que se está trabajando en el tema, que incluso como ministerios públicos podemos pedir la prisión preventiva justificada o necesaria, dándole argumentos o elementos al juez de lo que tengamos como datos de prueba para conseguirlo. Entonces, eso es lo que se propone de las situaciones que se han reflejado y que se está trabajando en el tema para poder tener una mejor procuración de justicia e impartición de la misma. ¿Tú dirías entonces que es un tema de adaptación a este nuevo modelo? Considero que se tiene que trabajar en reformas, como ya se habían venido llevando a cabo, en las reformas en que tiene que ver con la prisión preventiva. Hay quien dice delitos graves que tiene que ver, pero en sí el Código Nacional advierte prisión preventiva oficiosa y cataloga solo ciertos delitos, que luego me remite a un Código Penal del Estado que me restringe la situación de los delitos de prisión preventiva oficiosa y que se debiera trabajar también un poco más en la prisión preventiva justificada, que tiene que ver con antecedentes policiales o alguna situación que conlleva a que nosotros podamos obtener más prisiones preventivas oficiosas. Vamos a hablar un poco más adelante de las reformas específicas que requiere este sistema de justicia penal, pero tú has mencionado 2 o 3 ocasiones la palabra capacitación. Ajá. ¿Esto quiere decir que nos quedamos a medias en la capacitación antes de poner en práctica este modelo?
Considero que la capacitación se dio, sin embargo, también puedo comentar que es la voluntad de cada una de las personas en capacitar, porque yo fui iniciadora del sistema, se capacitó, pero es la inquietud o la situación que cada uno debe tener, pero claro que se debe de capacitar, porque considero que cualquier abogado para ser el mejor debe de prepararse y prepararse y prepararse. Entonces, con toda esa situación que se tiene que llevar a cabo, considero prudente la capacitación. Si bien es cierto que se llevó a cabo, considero que se debe de seguir llevando a cabo porque son procesos. Nosotros iniciamos con la situación inicial, con la etapa inicial, pero debemos de continuar de llevar la mano a las demás etapas, intermedio a juicio. Entonces, creo que debe de ser constante la capacitación. Ahora, para la implementación de este modelo había un plazo de 8 años. Sí. Sin embargo, habrá que reconocer que en Jalisco en los últimos años es cuando se metió el acelerador a fondo para terminar estas tareas de capacitación. ¿Se perdió tiempo antes? A lo mejor pudiera ser que se perdió un poco de tiempo, sin embargo, efectivamente, como tú bien lo dices, la reforma se llevó a cabo en junio del 2008, que todos decíamos juicios orales, que a lo mejor muy pocos sabemos que la reforma se llama Reforma de Seguridad y Justicia, que abarca 3 factores, que es el sistema penal acusatorio, ya será oral y penal, que será un cambio de sistema penitenciario y de seguridad pública. Entonces, en sí la reforma de junio del 2008 se denomina Reforma de Seguridad y Justicia. De acuerdo, vamos a tener que hacer una pausa. Sí. Continuamos más adelante con el tema. Después de la misma platico con otro de nuestros invitados. Aunque había un plazo de 8 años entre la aprobación y su implementación, el sistema de justicia penal acusatorio enfrenta tumbos en su correcta aplicación debido a que no se efectuó una capacitación adecuada, ni se construyó la infraestructura física e institucional, y en los últimos 2 años del término de ley se realizó todo a marchas forzadas. Ahora se abre un debate en el que, por un lado, gobernadores piden una serie de ajustes al mismo y quienes se oponen advierten que se trata de una contrarreforma que abre la puerta a regresar al anterior modelo de justicia. Como quiera que sea, el debate está realmente interesante en torno a este tema. Saludo con mucho gusto a Alfonso Partida Caballero, él es maestro en Derecho, un buen amigo además. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy a tus órdenes. Alfonso, tú conoces este modelo desde prácticamente antes de que comenzara la capacitación y 8 años atrás, digamos, conoces perfectamente este tema. Sí, es correcto. Nosotros ingresamos al Consejo de la Judicatura como presidente de la Comisión de Implementación en 2012, a finales de 2012, y nos dimos a la tarea de iniciar los trabajos desde el Poder Judicial, sobre todo con los jueces. ¿Estaba rezagado eso? Estaba rezagado, venía de 4 años de rezago de un gobierno irresponsable que se dio en Jalisco, que debió de haber iniciado en 2008 y que prácticamente esos 4 años se quedaron perdidos. Pero no solamente por parte de este gobierno, sino también del actual. En algunas instancias, como la Fiscalía, que iniciaron tarde, iniciaron con el pie izquierdo, y sobre todo la falta de recursos que se debieron de haber asignado a estas instituciones para poder hacer correctamente esta implementación. Ahora, todo este modelo de planeación y después implementación, así como lo mencionas, se hizo mal y hoy los resultados que estamos viendo, ¿es consecuencia de eso? Así es. Si nosotros vemos los grandes señalamientos que se hacen a este sistema, se hacen en el primer respondiente, esto es en las policías y sobre todo en el trabajo de la Fiscalía, que en la actualidad tienen más de 80,000 carpetas de investigación que no saben qué hacer con ellas porque no están capacitados ni profesionalizados para el tema. Con los jueces tenemos menos señalamientos, aunque no deja de haberlo. No existe un sistema perfecto, era perfectible y había que trabajar desde el inicio con error-acierto para poder ir ajustando científicamente las cosas, ¿no? Pero cuando entran los políticos partidistas a darle el tumbo a este sistema, bueno, pues ahí están los resultados, desgraciadamente, ¿no? Y empezando con la primera autoridad, no conocen el tema y están haciendo propuestas
que están erróneas y están equivocadas. Hace rato, quien me antecedió en el uso de la voz, hablaba de la CONAGO, de lo que están señalando la CONAGO, y con todo respeto, pues es un sindicato de cinismo, es la conferencia de gobernadores, porque son 22 gobernadores que están en capilla, señalados por corrupción y por el desorden que tienen en sus estados en esta implementación, y ahora quieren con una simple reforma, o sea, es poner a modo el nuevo sistema, pues para que no les cueste trabajo y meter nuevamente a la gente a la cárcel, como lo estaban haciendo, sin que se le demuestre la culpabilidad. Eso es grave, ¿no? Ahora, para irnos por partes, hablabas tú de una de las principales fallas que se señala ahora, el primer respondiente. Para que la gente que nos está viendo le quede claro, ¿qué es el primer respondiente? El primer respondiente es el elemento que llega al lugar de los hechos, porque hay una llamada telefónica, porque es el que está más cerca, que casi siempre son los policías, pero no necesariamente. Puede ser otro tipo de autoridad. Puede ser hasta la policía investigadora. Hasta la policía investigadora. Pero digamos por cercanía, casi siempre es la policía municipal. Casi siempre es la policía por el contacto. Son policías de contacto, policías que tienen cercanía, que tienen, y además son mucho más que en Guadalajara, por ejemplo, hay 3,000 policías, claro. 2,000 en Zapopan, no, más de 1,000 en Tlaquepaque, y policías investigadores, estamos hablando de cerca de 900, de los cuales 400 los tienen a resguardo de empresarios, de familiares, de políticos, de partidistas, de escoltas, de manera irresponsable. Ahí están los errores. Y como dijo el ministro José Ramón Cosío, vamos haciendo un análisis de un escenario real para ver dónde están los errores, pero que no lo hagan los que ya fallaron, que lo hagan profesionales del sistema. Esa es la gran problemática que tenemos. Donde meten las manos estos señores es donde echan a perder, y ahí están los nuevos reformas que se están haciendo. A unos días de que entre la reforma anticorrupción, ni siquiera tienen las leyes adecuadas, ni siquiera han nombrado al fiscal anticorrupción, no tienen absolutamente nada, y después nos van a volver a echar la culpa a todos los ciudadanos. Has mencionado 2 veces el tema de los políticos que quieren hacer reformas. Entonces, ¿quién debió haber hecho la implementación y quién tiene que hacer las reformas? Profesionales del derecho penal, de la seguridad pública. Tenemos muchas universidades aquí en la ciudad de Guadalajara, públicas y privadas. Tenemos instituciones que manejan profesionales dentro de sus instancias. La Fiscalía tiene profesionales, no todo es malo. Policías que también tienen buenos comandantes, que están preparados, y ya no se diga jueces, y ya no se diga profesores, investigadores, que de esos han pasado por este programa muchos. Ese tipo de situaciones, este sistema lo hicieron profesionales del INACIPE, es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de varias universidades que pueden aportarle a este sistema, pero que lo hicieron en la Secretaría de Gobierno con personajes que no sabían absolutamente nada, incluyendo al propio fiscal actual, a la fiscal central y a una serie de personajes que algunos ya los corrieron por ineptos y que son los que dejaron este desorden, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, Alfonso, con el tema. Tengo que hacer una pausa. Regreso con otro de nuestros invitados. Entre los aciertos del nuevo sistema de justicia penal que reconocen aún los más críticos, destaca la transparencia en el manejo de los procesos, la presencia de jueces que antes no se conocían pues no daban el rostro y la celeridad para dictar sentencias. Antes un proceso penal podría tardarse más de 1 año en resolverse y ahora máximo en 3 meses hay la conclusión de los expedientes. Sin embargo, quienes cuestionan al sistema señalan que hoy se llegan a acuerdos reparatorios, pero que no necesariamente significa que se impartió justicia. Algunos de los puntos cuestionables o que han provocado la polémica en torno a este sistema de justicia penal. Saludo con mucho gusto a Francisco Jiménez Reynoso. Él es abogado, además colaborador aquí en Canal 44 y buen amigo. Francisco, bienvenido. Carlos, a la orden. Gracias. A ver, tú conoces todo este proceso, participaste también en el mismo. Sí. ¿Qué nos puedes decir de las cosas que hoy han fallado esta implementación
y sobre todo lo que se plantea de cambios? Claro, mira, desde el año 2005, Carlos, soy capacitador de capacitadores a nivel nacional y he estado pues prácticamente en todos los estados dando capacitación. Desde este año, desde antes de la reforma, incluso desde el pasado 18 de junio de 2008, donde las esperanzas eran pocas de cambiar el sistema. El gran problema y la gran falla, Carlos, que tenemos en este momento es la capacitación. Ahí falló. Ahí se falló. Y mira, yo siempre tuve la sospecha, Carlos, de que algo había pasado muy mal, muy mal. A ver, nomás aclárame una cosa. Sí. La capacitación falló y tú eras capacitador de los capacitadores. Y sí, y era precisamente lo que a mí me brincaba, porque de repente comenzaron a decir que había cientos y más cientos y miles de personas capacitadas y yo no los veía. Y yo no sabía quién nos estaba capacitando. Y yo pedía nombres y no me daban y no sabía qué estaba pasando. Algo andaba mal. Precisamente hace algunos días solamente puse el tema en un diplomado donde había más de 150 profesionistas y una de ellas me dijo, mire doctor, a mí me llevaron cerros de constancias de personas que fueron capacitadas y yo tenía la obligación de llamarles para que pasaran o entregarles su constancia de capacitación. Mi sorpresa fue que de esos cerros de capacitación que supuestamente se dieron, cuando yo hablaba con ellos, con los titulares, me decían, no sé de qué me está hablando, ¿no? Parece que es una capacitación que usted tomó. ¿No la había tomado? Nunca la tomaron. Algunos catedráticos que también de prestigio, y omito nombres por la cuestión, ¿no? Por razones obvias, a menos que ellos me autoricen y diga sus nombres, ya me lo habían dicho. Se robaron el dinero de la capacitación. Y hasta anotando nombres, o sea, eso ya lo constaté, anotando centenares de personas que trabajan en diversas instituciones relacionadas a la seguridad o a la procuración de justicia, a ellos se supone que tomaban cursos de capacitación que nunca les dieron. Ese dinero se perdió. Yo creo que sería cuestión de verdaderamente abrir una carpeta de investigación para saber de entrada quién se quedó con ese dinero. Y no era poco. No, fueron millones de pesos. Millones de pesos. No, creo que hasta decenas y decenas de millones Alfonso de pesos. nos dirá la precisión, porque Pues, Alfonso, él sabe más o menos él sabe de números redondos, pero sí te aseguro que fueron millones de pesos. Ahora, con una deficiente capacitación, por los motivos que tú estás planteando, era obvio los resultados que estamos viendo. Fue un acto criminal, Carlos. Fue un acto criminal el robarse ese dinero de la capacitación, porque tarde o temprano el sistema iba a entrar, como entró. En crisis. Y con policías mal preparados, mal capacitados, no saben hacer su trabajo adecuadamente. No los dotan de los implementos que tienen. Por ahí traigo unas estadísticas, datos duros de cómo se sienten los policías. Alrededor del 90% se sienten mal pagados, se sienten sobreexplotados. Con datos duros, científicamente hablando, comprobados de IMCO, precisamente, que es parte del material que fui a exponer en estos días a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde fue moderador don Héctor Fix Fierro, y había magistrados, estaba un diputado federal, César Camacho Quirós, entre magistrados federales, y llevamos nuestro sentir de lo que está pasando cada uno de nuestras entidades respectivas. Yo fui a representar a la Universidad de Guadalajara, llevé mi preocupación, digo, ahora que ha entrado este nuevo sistema, resulta que tenemos casos de justicia por propia mano, y yo lo estoy ligando directamente a la incompetencia de los operadores del nuevo sistema. Atención, digo operadores del nuevo sistema, no culpo al nuevo sistema, porque el sistema... A los que lo están ejecutando, a los que lo están implementando. Ahora, ¿tienen ellos la culpa? En parte, pero no toda. La actitud criminal fue de quienes no le dieron su capacitación adecuada. Para empezar, se tenía que haber trabajado el 19 de julio de 2008, Carlos.
Aquí se desperdiciaron años y años. A ver, y Alfonso años. hablaba que en el 2012 realmente empezaron a mover las cosas. Esos 4 años, ¿ahí ya empezaron a robarse el dinero? Ahí ya había malos manejos, sí. Porque no se hizo nada. No se hacía nada. Y en ¿verdad? cambio el recurso llegaba. Yo llegué a dar algunos cursos a policías incluso que los mandaban ya en su horario de francos después de haber trabajado 48 horas y en esas capacitaciones iban a dormirse. Platiqué con don Héctor Fix Fierro precisamente y me dice, bueno, eran conferencias con policías de cuerpo presente y me gustó su idea. Muy bien, yo tengo que hacer una pausa de cuerpo presente. Gracias, Francisco. Bueno, hemos escuchado a nuestros 3 invitados. Después de esta pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Al banquillo, el nuevo sistema de justicia penal, así le hemos llamado al programa en esta ocasión, a partir de los reclamos que han hecho alcaldes y algunos gobernadores para reformar este sistema de justicia penal. Antes de preguntarte, Lidia, para seguir con este tema, ¿quieres algún comentario respecto a lo que han hecho a la intervención de los compañeros? Bueno, nada más precisar en cuanto se respetan mucho los puntos de vista, pero yo que soy operadora del sistema, que fui operadora del sistema, que inicié en Puerto Vallarta en cuestión haciendo funciones de Ministerio Público, sí recibí capacitación, estuve un mes en Chihuahua capacitándome junto con otros ministerios públicos. Se respeta mucho el punto de vista de los que están en esta mesa y conforme se vaya desarrollando ya la sesión con todos, seguiré emitiendo mis opiniones al respecto, considerando que independientemente de lo que trasciende se debe de continuar con la capacitación y que todo este sistema, que ya no es un nuevo sistema, que es un sistema acusatorio penal que está vigente a nivel nacional, tiene que ser posible, sosteniente y conveniente. Entonces, sobre todo atribuirle a la cuestión del primer respondiente para que se le dé una cuestión de mayor capacitación. Ahora, ¿tú consideras que hay que empezar otra vez con esta tarea de capacitación? Si hay fallas, ¿hay que volver a hacerlo? Considero que se tiene que continuar porque en determinado momento cuando un fiscal va a alguna audiencia tiene que ver la resolución que emite un juzgador y que muy probablemente a lo mejor acude a otra audiencia con otro juzgador y él emite otra opinión. Entonces esas situaciones son las que generan la práctica que definitivamente se va a convertir en una técnica que al final vamos a adquirir el conocimiento para seguirlo fortaleciendo. De los cuestionamientos que se le han hecho y tú has escuchado, ¿dónde consideras tú que son las fallas más recurrentes? En cuestión de las fallas más recurrentes, como todos, creo que en eso opinamos lo mismo los ponentes aquí hoy en esta mesa, que son la cuestión de la capacitación del primer respondiente, ¿no? Que cada uno desde su óptica diversa coincidimos en ese punto toral que es la capacitación del policía. Del policía. Muy bien, que es para la gente que nos está viendo, el primer respondiente es el primero que llega a la escena donde se cometió el ilícito. Alfonso Partida, caballero, ¿tú coincides con eso? ¿Hay que empezar por ahí u otras cosas más? Sí, abundaría en el mismo tema. Yo creo que hay que pasar de la capacitación a la profesionalización. Te insisto, es ilógico pensar que con un diplomado puedas realizar una investigación científica de un delito de homicidio, cuando se tiene que ver la prueba científica, la prueba técnica, se tiene que ver trayectorias, efectos, posición, víctima, victimario, etcétera, como para que en un curso y que te hagan un examen y puedas tú determinarlo. Nuestros jueces en ese momento, por eso te digo que es el esquema, el operador menos señalado en este sentido, porque se trabajó en la planeación, programación, presupuestación, se dijo cuándo íbamos a entrar, cómo íbamos a entrar, se hizo la distritación y te puedo señalar, por ejemplo, en la Fiscalía se sigue trabajando con el viejo sistema como si fuera el nuevo. Eso es un error garrafal. ¿A qué te refieres con el nuevo sistema? Hay sistema? directores, que hay personajes allí en la Fiscalía que todavía el fiscal tiene que pedir opinión a personajes que no conocen el sistema, porque lo he platicado con ellos, y que además simple y sencillamente sirven como filtros de corrupción, y esto tiene conocimiento del propio fiscal. La Fiscalía se debió de haber desconcentrado en fiscalías de distrito.
Si hay jueces que están en los distritos, pues con mayor razón, pero resulta que son directores, o sea, el fiscal no ocupa direcciones, el fiscal tiene que ser autónomo. Esa es la lucha que se está llevando en este momento para hablar del fiscal autónomo, del fiscal que debe de tomar la decisión desde un principio, y todo ese órgano burocrático tiene que estar a disposición del propio fiscal para hacer los trabajos, tal como se le hizo en el juez, que todos los trabajadores, desde el que arregla la computadora, desde el auxiliar de sala, del encargado de causa, todos trabajan con el juez. En este caso, todos deben de trabajar para que el fiscal haga su trabajo de esta naturaleza, y no es una situación únicamente de una reforma, es una situación real de talento que deben de tener los gobernantes en este caso, pero son improvisados desde el primero hasta el último. Ese es el gran problema. Esa sería la otra reforma. Hablábamos del Sí, primer claro. respondiente, el otro es un fiscal totalmente autónomo. Sí, claro, por supuesto. La Fiscalía en este sistema tiene que ser un régimen autónomo, porque si no, de lo contrario, vamos a caer en prácticas como lo están haciendo la CONAGO, esta mafia de gobernadores que están tratando de justificar sus ineficacias y sus inoperancias, que son muy dignos de regímenes dictatoriales y sin escrúpulos, porque lo único que quieren lacerar son los principios, los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia. Esa es la realidad de las cosas. O sea, la reforma que están impulsando, así los es. gobernadores integrados en la CONAGO, Así es. en todo caso sería una contrarreforma. Sí, claro. Es una contrarreforma muy apegada a regímenes de esta naturaleza, a regímenes dictatoriales, no a un régimen en el cual el Estado de Derecho Claro. debe de prevalecer. Muy bien. Francisco Jiménez, primer respondiente, habla Alfonso de un fiscal autónomo. ¿Qué otros cambios debe tener este sistema? No, definitivamente que prácticamente hace falta una capacitación integral en todos, no solamente el primer respondiente. Mira, en base a IMCO, una encuestadora a nivel nacional prestigiada, México Unido contra la Delincuencia, INEGI, entre otras, traigo aquí mi trabajo que me llevé precisamente a exponer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En una entrevista que se hace a 103 policías, 87% considera que su salario no corresponde a la carga de trabajo que realiza. 65% dice trabajar más de 60 horas a la semana. O sea, se sienten sobreexplotados. Esto ya con datos duros. 83 empleados de la Fiscalía, está peor la situación. ¿Fiscalía en Jalisco? Sí. Fiscalía en general, a nivel nacional. Estos son estudios a nivel nacional, por la que la implementación es a nivel nacional y es un sentir generalizado en el país. Ahí, en cuanto a los policías, algunos son muy mal pagados en el estado de Jalisco. Estaba escuchando a un presidente municipal, al de Tonalá, el día de hoy, y cuando los preparan, los capacitan y pasan sus exámenes de control de confianza, se los están llevando a Nuevo León, porque allá les pagan 15,000 pesos. ¿Verdad? Entonces hay hasta pirataje de buenos elementos o de otros municipios que les pagan mejor. Claro. 83 empleados de fiscalía, entre ellos peritos y ministerios públicos, 93% considera que su salario no es el adecuado. 75% dice trabajar un promedio de 50 horas a la semana. Entonces, con policías que se sienten mal pagados, sugieren ellos en ocasiones o se están dando casos de corrupción. Y en días pasados, precisamente, a una persona que estuvo en la fiscalía, lo detienen, iba a salir en 48 horas, omito también nombres, pero le pidieron 50,000 pesos para salir al día siguiente. ¿Y Entonces, salió? me hablaron a mí, sí, y le digo, sí, es que me piden 50,000 pesos para que salga mañana. Pues mañana va a salir. Entonces no los doy. Pues si tienes ganas de regalar 50,000 pesos, regálaselos, ¿verdad? En fiscalía les pidieron 50,000 pesos. Los actos de corrupción siguen dándose. ¿Por qué? Porque mira, había una vez un equipo de básquetbol que jugó 20 años básquetbol. Los pusieron a jugar fútbol. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Agarraron el balón con las manos. Muchos de las personas que estaban insertas en el viejo esquema, en el inquisitivo, las están trasladando y emigrando al nuevo sistema. Van a cerrar, van a liquidar 6 juzgados en Puente Grande.
al personal ya dijeron, no se les va a tocar, todos van a seguir conservando su chamba, como lo dijeron una vez en un documental, todos van a seguir con su chamba ahí. Pues son los mismos corruptos que teníamos, de los que nos quejábamos tanto, pero ahora van a estar en el nuevo sistema. Muy bien, como tú dijiste, basquetbolistas los pusieron a jugar fútbol. Con Así eso me es. quedo. Tengo que hacer una pausa, Francisco. Regreso con más de este tema. Hablamos del sistema de justicia penal que está en vigor en México y los cuestionamientos que ha habido en torno a la implementación y la aplicación ya del mismo. Lidia Elizabeth, ¿algún comentario que quieras hacer hasta ahorita? Sí, Carlos, gracias. En cuanto a lo que refieren mis compañeros, estoy de acuerdo con la capacitación del primer respondiente respecto a la Fiscalía Independiente que menciona el licenciado Partida. En días pasados ya se había hecho esa propuesta que estaban llevando a cabo anteriormente, que si bien es cierto están a días de que se tenga un término legal que se impuso a nivel nacional, eso ya está en pro de que se lleve a cabo la situación de la Fiscalía Independiente. ¿Qué le atribuía más en cuestión de reformas, que también se está trabajando, que está muy tocado el tema en cuestión de que por qué algún político está proponiendo alguna situación? Sin embargo, yo no lo veo así. La cuestión de que yo me refiero es de que se tiene que reformar la situación de la prisión preventiva oficiosa, o incluso que para que un ministerio público se gane la prisión preventiva necesaria o justificada en el momento en que vaya y debata en audiencia una situación de un asunto, un caso en concreto, es la cuestión de los antecedentes policiales, ¿no? Sé que el sistema es garantista, pero a lo mejor lo vimos desde otra óptica, pero la situación que genera esa situación corta que se lleva a cabo por el tema de las prisiones preventivas oficiosas, considero que también podría ser un factor de reforma que se ha tocado en otros temas, en otras mesas, y que le agregaría esa situación. En cuanto al tema que refiere el licenciado respecto a que recibió la llamada de esa situación, pues sería cuestión nada más aclarar que si en caso de que se den ese tipo de situaciones, insisto en el tema que hay un fiscal directo, que cualquier persona lo puede descargar, avisar, informar alguna situación, y en todo momento pues existe el área de visitaduría para que si en determinado momento se dan esos casos, algunos hay personal las 24 horas que pueden enfatizar esa situación, debido a que el fiscal siempre ha sido muy enérgico con nosotros en esa situación de que no puede tolerar la corrupción respecto a esa situación, y por eso tenemos todos esos canales para que cuando se den ese tipo de situaciones, yo los invito a que lo hagan por el conducto legal que es esa situación, para que se pueda iniciar una investigación al respecto de ese tema preciso de la corrupción que se denuncie trabaja. el hecho de corrupción. Así es. Muy bien. Alfonso Partida, otro punto importante, lo mencionaba Lidia, es el tema de que no hay prisión para muchos delincuentes. Los dejan salir y siguen el proceso en libertad y reinciden. Es uno de los temas que se ha desatado la polémica. Yo creo que es el que más ha desatado la polémica. En la segunda sala, el ministro José Ramón Cosío fue muy claro y muy directo. Es un personaje calificado para este tema, en el cual señalaba que los que no estaban dentro del catálogo de delitos de prisión preventiva, como es el homicidio, la violación, el secuestro, el terrorismo, etcétera, podían solicitar los beneficios del nuevo sistema, en este caso, y luego la asociación de sindicato de gobernadores mafiosos, que inmediatamente descalificaron. ¿Cómo es posible que vamos a tener 4,000 personajes en la calle? No, es que no era ese el tema. Es que tienen ese derecho de solicitarlo, como cualquier ciudadano. No puede haber de primera y de segunda. Pero está en el juez, está en el Ministerio Público, está en la Unidad de Medidas Cautelares, que por cierto en Jalisco no están obrando correctamente, que ahí puede decir el juez en cualquier momento, puede dictar las medidas cautelares, y las que vigilan esas medidas cautelares son estas unidades. La que funciona muy bien es la de Morelos, pero no depende de la Fiscalía. Es que la Fiscalía le hicieron un monstruo inoperante, en la cual tiene 29 atribuciones
de los cuales no cumplen ni siquiera la primera. Dependen de ellos las cárceles. Cuando estuvimos en Colombia y les dijimos que dependía de la Fiscalía, se burlaron. ¿Cómo es posible que es un esquema que depende allá del Ministerio de Justicia, que es distinto? Las fiscalías están hechas para hacer la investigación del delito, para la consignación y para sustentar la prueba técnica. Eso en cualquier parte del mundo lo saben, pero si le atribuyes ahí hasta protección civil, pues le estás quitando la operatividad que debe de tener en este caso. Esa reforma que creo que en Colombia, a la luz del propio esquema de lucha contra las drogas, que era el país más violento del mundo, en la actualidad Medellín, que era la ciudad donde estaba el cártel más potente, resulta que ellos tienen 400 homicidios al año en la zona metropolitana y nosotros tenemos 800 en Guadalajara. O sea, somos peor que uno de los peores señalados a nivel mundial en este caso. En el caso de Brasil, los fiscales, los jueces y los magistrados ganan prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en sus sistemas les dieron los instrumentos necesarios para la lucha. Tal es el caso que en estos días al presidente Lula lo están sentenciando a 14 años de prisión, al presidente Lula. Aquí, tanto el gobernador, el secretario de gobierno y el fiscal estarían en la cárcel por toda la serie de daños que le han causado a la propia ciudadanía, en este caso, de tener una delincuencia rampante. Por ejemplo, el caso de robo a casas habitación. Carlos, esto es lamentable de cómo lo están haciendo, y a veces ponen una institución que dicen, es que la unidad de medidas de atención temprana, pues sí, pero sí existe, el problema es que no funcionan como deben de funcionar, ese es el gran problema. Francisco Jiménez Ríos, ¿algún comentario? Si no, para preguntarte. Adelante. Bueno, muy bien. Hablaba yo del tema de los que se han debatido recientemente, el que no todos los delincuentes van a prisión y que son solamente algunos delitos. ¿Se pretende modificar esto? Sí, así es, en virtud de que hay un gran sentimiento colectivo en cuanto a la impunidad, el crecimiento de la impunidad con la entrada del nuevo sistema. Es lo que la gente piensa, por lo que yo he pulsado. ¿Y en base a qué digo lo anterior? Bueno, que como nunca antes, en nuestro estado, un estado relativamente pacífico, civilizado, a nivel nacional, puedo decir que éramos un estado tranquilo, pues hoy tenemos personas que están haciendo justicia por su propia mano. ¿Por qué? Porque se está dando el fenómeno de lo que hemos denominado en su momento la puerta giratoria. Una persona delinque, lo detienen, sale. Delinque, hace lo mismo, sale. Vuelve a salir. Así 100 veces. 100 veces, 100 veces, en Jalisco el Kevin, en Zapopan 9 personas con 40 ocasiones. Entonces es una puerta giratoria que la gente se cansa, la gente se harta. ¿Por qué? Porque para que una persona amerite prisión preventiva, pues necesita ser reincidente, ¿verdad? Reincidir. Y para que se dé una reincidencia necesita tener una sentencia que vaya a condenar. Exactamente. No haber cometido 2 veces el delito, o un delito, sino haber sido sentenciado. Pero si las actuaciones de los policías, según las estadísticas, nos dicen que 811 expedientes se analizaron, se estudiaron, y los primeros respondientes cometen omisiones importantes en sus funciones, como el registrar el modo, tiempo y lugar en que ocurrió el delito, preservar el lugar de los hechos, así como la búsqueda efectiva de testigos, entonces usted disculpe y váyase a su casa. Si el Ministerio Público, los que se encargan de investigar los delitos, de hacer sus investigaciones que deben ser científicas, con técnica, fallan en el cómo, cuándo y dónde ocurrió un delito, además de entregar un informe de investigación y aportan información limitada, poco útil para esclarecer los hechos, usted disculpe, el señor se va a la calle. Eso genera lo que yo en su momento hago una gráfica de la balanza se está inclinando a favor del imputado y en contra de la víctima. La víctima sigue siendo la menospreciada, la maltratada en este nuevo sistema, pero
El imputado, ese sí reclama todos sus derechos. Y ahí es donde queda desbalanceado en la práctica lo que señala el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución está equilibrada en teoría, porque ahí se establecen los derechos del imputado y los derechos de la víctima o ofendido, y están equilibrados. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos a nivel nacional solamente 69 asesores de la víctima, 699 a nivel nacional? Ni siquiera se les dice los derechos que tienen a las víctimas. En la práctica, entonces, los operadores son los que están fallando. Muy bien, Francisco. Tengo que hacer la última pausa. Regreso a las conclusiones del programa. Una vez más revisamos el sistema de justicia penal en México a raíz de los cuestionamientos que ha recibido. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Lidia. Gracias, Carlos. Para concluir ya con el tema que traemos aquí a la mesa, considero que, como ya lo hemos dicho y planteado, se tiene que continuar con la capacitación para atinadamente tener una profesionalización, ¿no? Sin olvidar que eso es lo que conlleva a la reforma del proceso penal. Asimismo, que se continúe con la situación de la Fiscalía Independiente, que es una propuesta que ya va y que tiene que ver con la situación también de la reforma que está a días de la Fiscalía Anticorrupción, y sobre todo hacer hincapié en la cuestión de las reformas de la prisión preventiva, en cuanto a que considero viable que se tome en cuenta como antecedente policial. Hace un momento el compañero Francisco decía, es que necesita ser reincidente. Entonces, la sugerencia era que tomaran en cuenta los antecedentes policiales, como usted bien lo decía, cuántas veces ha estado detenido, ¿no? Para que tengamos un argumento para constituirlo en un dato de prueba y que el juez lo pueda tomar en cuenta a su libre valoración, como así lo maneja. Y sobre todo los beneficios que se tiene que ver con toda esa situación, que una vez que se tenga la profesionalización, y que considero que con esa reforma, que se reforme el 27 del Código Penal del Estado de Jalisco en cuanto a que nos puedan adicionar más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, y sobre todo que en el momento en que cuando se debata la medida cautelar, se tome en cuenta un antecedente policial, y sobre todo que se tome en cuenta las situaciones de antecedentes, riesgo y sobre todo el riesgo de la víctima. Nada más aclárame eso, dices un antecedente policial. Yo que no sé de esto, ¿es antecedente policial o penal? ¿Cuál es? El antecedente policial estriba en cuántas veces puede estar detenido una persona sin necesidad de que se lleve con el juez, sí, y sobre todo el hecho de que si consideramos que es reincidente, como decía el compañero, atinadamente tiene que tener una sentencia condenatoria. ¿Ese es el antecedente penal? Ajá, y el antecedente policial es que tiene que ver cuántas veces ha estado detenido una persona por X situación. Y considero, ya para culminar, que todo eso en cuestión de profesionalización y de reformas nos va a generar una cultura de legalidad para la sociedad, para quitar ese estigma de la situación, porque hace unos momentos decíamos que consideramos que el sistema era bueno, y que sobre todo yo creo que el sistema es bueno. Muy bien, muchas gracias, Lidia. Alfonso. Sí, yo hago mío el derecho a disentir en lo que la Fiscalía en este caso señala de acrecentar los delitos de prisión preventiva. Déjame hacerte o fomentar un esquema que se presentaba anteriormente. Era cuando el término medio aritmético de la pena pasaba los 5 años, era prisión preventiva oficiosa. Pero luego, ¿qué hicieron los diputados irresponsablemente? Le subieron las penas a todos los delitos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ninguno alcanzaba fianza y todos se iban a nuevamente abusar de la prisión preventiva. Yo considero que es una falsa apreciación de la verdad, es un error, pues, del Ministerio Público tener esta visión tan corta, porque en la prisión oficiosa y preventiva tiene el Ministerio Público puede solicitar las medidas cautelares
que son, creo que son 16, entre las cuales están la prisión preventiva. Pero no solamente la prisión preventiva, puede estar en su casa el fin de semana porque cometió un choque andando ebrio, puede ser que fuma marihuana y eso le daba por andar asaltando, y entonces le ponen hasta un brazalete. El problema es que no hay ni brazaletes. Y si no hay esto, y si no hay personal de medidas cautelares, eso es problema del Ejecutivo. O sea, la ley lo contempla, así pero no lo contempla, pero el Ministerio Público, en este caso, tiene que demostrar que el delincuente, el imputado se puede sustraer de la justicia en cualquier momento. Lo puede demostrar fácilmente, claro, porque da falso su domicilio, porque no vive ahí. Bueno, eso son medidas suficientes para que el juez diga, señor, medidas usted se va a la cárcel. Pero no solo eso, es el peligro que pueda afectar el sentido de la investigación, de ir contra los testigos, de ir contra las pruebas, claro, y en ese momento le dice, usted, señor, se tiene que quedar a la cárcel. Y por último, que puede afectar la integridad de los testigos en este caso y de las partes en lo general. Si el Ministerio Público demuestra esto, el juez no puede dictarle la medida cautelar. Eso que pasó con el Kevin es una situación de ineptitud y de corrupción. Muy bien. Comprobada. Francisco Jiménez. Sintetizo las propuestas que ya están en el Congreso de la Unión que llevé a la UNAM y a otros estados como Yucatán, en Mérida, en la Universidad Mayab. En cuanto a la problemática, IMCO y las instancias encuestadoras que ya cité. Hay una desconfianza social hacia las instituciones relacionadas con el nuevo sistema ya ahora. El incremento de la impunidad y la sensación que tiene la ciudadanía. A consecuencia de lo anterior, se están multiplicando actos de justicia por propia mano, conocidos como linchamientos. Hay un desconocimiento generalizado del nuevo sistema también en la población. Si sucede entre los operadores, ¿qué será entre la población en general? En el nuevo sistema de justicia, en la práctica, al centro está el imputado y la víctima pasa a segundo término. Propuestas muy concretas, depurar al nuevo sistema en cuanto a sus operadores, no que les den trabajo a los que estaban funcionando mal, era de los que nos queríamos deshacer. Emprender una cruzada nacional de información sobre el nuevo sistema de justicia en México a nivel nacional. La falta de capacitación a primeros respondientes trae como consecuencia la evasión del cumplimiento de su deber. Generar un protocolo de actuación homologado en todo el país para primeros respondientes, no se debe escatimar los recursos para los mismos, capacitación para ministerios públicos, asesores jurídicos, el apego al servicio profesional de carrera, siguen haciéndose nombramientos por dedazo en Jalisco, así se designa a los magistrados, en algunos casos se venden esas plazas, la Fiscalía General y las demás, pues son botines políticos todavía en Jalisco y no hay exámenes de oposición para que lleguen los mejores hombres, las mejores mujeres. En cuanto a reformas legales, sí, hay que ver qué se va a hacer con esa puerta giratoria. El tema que maneja la maestra Lidia de la reincidencia, inventamos un concepto que es la reiteración de delitos. Por la reiteración de los mismos, claro, entonces tendría que tomarse en cuenta. Lo anterior traería otro tipo de... También esto, si queremos meter a más gente a la cárcel, ¿en dónde los vamos a meter? Con la sobrepoblación que tenemos, claro, ¿verdad? Son algunos de los puntos, Carlos, que traemos entre otras propuestas. La verdad es que el tema da para más, sí, claro, a ver si volvemos a hablar del tema, si con les mucho parece, gusto, en otra ocasión. Claro que sí. Por pronto, gracias, Francisco. A la orden, como Alfonso, siempre, muchas Carlos. gracias. Gracias a usted. Lidia, Gracias. muchas gracias. Y bueno, hasta aquí llegamos, hasta la próxima.